Bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio exegético de Génesis capítulo 1 al capítulo 12. En el video anterior ya cerramos el estudio de la primera sección que abarcaba capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo 4. Lo que vamos a hacer en este video es hacer una consideración necesaria con relación al significado de este texto en su contexto original. Es decir, vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo entendieron o leyeron los lectores originales de Moisés el relato de la creación? ¿Qué significó para ellos el texto que acabamos de leer? Estas preguntas pocas veces son consideradas con relación a los estudios del Antiguo Testamento. Y siempre debemos tener en mente que los escritores bíblicos escribieron con un público en particular. Y todo lo que escriben, el propósito por el cual escriben, tiene en mente a ese público y no necesariamente a nosotros. Por supuesto, la Biblia tiene un mensaje para nosotros hoy, pero ese mensaje debe estar arraigado en el sentido original del texto. Así que cuando nosotros leemos Génesis, debemos recordar que estos relatos fueron escritos para la generación de israelitas que salieron de Egipto, aquellos que experimentaron la liberación maravillosa por parte de Dios, aquellos que estuvieron en el éxodo, que pasaron por el mar y que ahora se encuentran en el desierto esperando el momento de poder ingresar a la tierra prometida. Algunas ideas claramente salen a flote. Si, sobre todas las cosas, conectamos esta narración con el resto del Pentateuco y particularmente con lo que acabo de mencionar, el éxodo de Israel. Son conclusiones que a su vez nos van a proveer una buena base para aplicar el texto a nuestro contexto. A continuación, resumimos entonces las principales ideas. En primer lugar, evidentemente este relato es una apología al monoteísmo. O mejor, una contienda con el politeísmo egipcio, tal y como el mismo Moisés nos lo expresa en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Obsérvelo en su Biblia. La declaración con relación a todos los eventos del Éxodo es esta: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En otras palabras, de acuerdo a lo que dice Jehová mismo, esa contienda que hubo entre él y Faraón realmente era la contienda con los dioses de Egipto. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios quiere dejar muy en claro que solo Él es Dios. Solo Jehová es Dios. El resto, lo que los egipcios o cualquier otra nación llame dioses, no son dioses en absoluto. Esto es muy claro, sobre todo cuando consideramos el primer mandamiento de la ley moral de Dios, que le da en el Sinaí a los israelitas. Ese primer mandamiento dice que solo Jehová es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo hay un creador, solo hay un Dios. Lo que los egipcios llamaban dioses eran simplemente invenciones de su imaginación. Además, si hay un solo Dios y un solo creador, entonces cada hombre le pertenece a ese Dios y no al faraón. El Decálogo recuerda a los israelitas que le pertenecen a Jehová porque Él es su creador, pero también porque Él es su redentor, como claramente lo enseña el prólogo a los 10 mandamientos. Segundo, aquí Moisés está desmintiendo la teogonía egipcia. El término teogonía se refiere a los relatos de la generación de los dioses del paganismo. En nuestro texto, el autor sagrado claramente muestra que tales relatos egipcios eran producto de la ficción. Solo hay un Dios vivo y verdadero, el resto es creación. Lo que los egipcios llamaban dioses, es decir, sol, luna, el río Nilo, el cocodrilo, etc., solo son criaturas que vinieron a la existencia por el poder de Dios. Ese relato majestuoso que acabamos de hacer de Génesis capítulo 1 le enseña a los israelitas que todo es creación de Dios. Que los egipcios le estaban llamando Dios a cosas que había creado Jehová. Todo eso son solo criaturas que vinieron a la existencia por el poder de Dios. No hay una jerarquía entre los dioses,
ya que únicamente Jehová es Dios. Seguramente aquí los israelitas tendrían en mente el segundo mandamiento del Decálogo. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Tercero, por supuesto, el relato de Moisés va en contra de la cosmogonía y cosmología egipcias. Lo primero, cosmogonía, se refiere al relato mítico relativo a los orígenes del mundo, según los egipcios en este caso. Claro, Moisés por su parte nos está ofreciendo el relato verídico del origen del universo. Lo segundo que mencionamos, cosmología, se refiere al conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el mundo físico. Moisés ha dado a sus lectores originales una idea clara de Dios como creador, pero también como preservador. Es decir, los israelitas que salieron de Egipto ahora pueden estar absolutamente convencidos que su Dios creó todas las cosas, pero que también las preserva. En términos teológicos, entonces Moisés está estableciendo a los israelitas en lo que nosotros llamamos la creación y la preservación divina. El universo no está bajo el capricho de una multitud de dioses que hay que apaciguar con ciertos ritos místicos, como creían y hacían los egipcios. Un israelita en este punto seguramente recordaría el tercer mandamiento. No tomarás el nombre Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. El Dios que presenta Moisés no es caprichoso. Más bien es un Dios personal, inmensamente sabio y poderoso, que nos ha dejado claramente expuestas las leyes que rigen el universo y las leyes que regulan sus relaciones con el hombre. No es un Dios inmoral, sino un Dios santo, justo y bueno, que demanda lo mismo de su pueblo y que por medio de leyes sabias, no caprichosas, quiere que su pueblo adquiera sabiduría. Cuarto, cuando Moisés señala clara y firmemente que todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, combate la idea egipcia de que solo el faraón era el hijo de los dioses. O como ellos decían, faraón era Epífanes, Dios manifestado en carne. Esto realmente debió sonar revolucionario a los israelitas. Es decir, escuchar que todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esos israelitas crecieron bajo esclavitud y habían perdido su identidad y dignidad humana. En síntesis, Moisés les está recordando que todo ser humano, rey o esclavo, hombre o mujer, niño o adulto, está en igualdad de condiciones delante de Dios. Todo ser humano porta la imagen de su creador. Tal idea es desarrollada a profundidad en lo que nosotros ahora llamamos la segunda tabla de la ley o los últimos 6 mandamientos del Decálogo. El amor al prójimo se basa en la perspectiva de la igualdad de toda la raza delante de Dios y la dignidad de cada ser humano al ser imagen de Dios, tal y como nos lo recuerda el Decálogo, Éxodo 20, 12 al 17, como Moisés reitera en Levítico 19, 18, incluso extendiendo ese amor a los enemigos, como Jesucristo nos lo recuerda en Mateo 22, 39, y tal y como nos lo dicen los apóstoles Santiago 2, 8 y 1 de Juan 4, 20. No es posible decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, que está hecho a imagen de Dios, quien quiera que sea ese prójimo. Esta afirmación de Moisés entonces en Génesis 1, 26 al 28 también establece la razón por la cual el segundo mandamiento prohíbe fabricar cualquier imagen de Dios. Para los israelitas que salieron de Egipto, debió quedar muy en claro que solo el hombre es la imagen de Dios en la creación. Por tanto, hacer una imagen de Dios de cualquier cosa creada no solo es una afrenta a la dignidad del Creador, sino también menospreciar la dignidad humana. En quinto y último lugar,
Al trazar el modelo divino de la semana humana, con 6 días de trabajo y 1 de descanso, Moisés enfatiza al Israel que vivió bajo el yugo de esclavitud de los egipcios varios siglos, algunas verdades fundamentales que un esclavo olvida. En Éxodo 20, 8 al 11, citando Génesis 2, 1 al 4, Moisés les recuerda que el Shabbat tiene como base el reposo divino y asocia el descanso semanal al descanso de Dios y lo aplica diciendo que incluso los siervos deben descansar en ese día. Además, los animales están también en esa lista. Esto solo será una de muchas leyes de carácter humanitario, diríamos nosotros, que aparecen en el Pentateuco. Nuestro Señor Jesucristo recordó a sus contemporáneos legalistas que el Shabbat, el día de reposo, fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Las palabras de Génesis debieron resonar muy fuerte en los oídos de los israelitas que sufrieron bajo un yugo inhumano en Egipto. Ellos ahora disfrutan de libertad, de la libertad que Dios les obtuvo. Son seres libres como todo ser humano tiene que ser. Por tanto, no deben olvidar tal realidad ahora que van a pasar a poseer siervos. Y entonces en el Pentateuco encontramos varias legislaciones con relación a los siervos. Y son legislaciones cargadas de un trato totalmente humano, de igualdad de condiciones, incluso a los siervos que venían de naciones paganas. La ley del Shabbat, además, fortalece la idea claramente establecida en el 8º mandamiento, de la propiedad privada. Algo que era cosa del pasado en Egipto y que desde los días de José había desaparecido. Recordemos que fue José, sí, lamentablemente José, que fue José quien compró tanto la tierra como a los mismos egipcios para el faraón, según el relato de Génesis 47, 20 al 26. En definitiva, es importante recordar que el propósito original de Génesis fue recuperar la identidad que los israelitas habían perdido en los 430 años que habitaron en Egipto. A través de sus escritos, y particularmente en estos capítulos iniciales del Génesis, Moisés está instruyendo a la generación que salió de Egipto en el Éxodo para que recuerden quiénes son a la luz de quién es su Dios. Un mensaje ciertamente importante y pertinente para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que hemos perdido nuestra identidad. El hombre moderno quitó a Dios de en medio y al hacerlo perdió el rumbo de su existencia. El hombre moderno busca su identidad en el animal, en el mono, en la naturaleza. Y por eso la irracionalidad que vemos hoy en día en ese hombre que se llama moderno. Las preguntas existenciales fundamentales: ¿quién soy? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Solo pueden hallar una respuesta veraz y pertinente que llene el alma y dé un sentido de trascendencia a la luz de Génesis capítulo 1. El hombre únicamente puede reconocer quién es si se considera, como decían los antiguos, coram Deo, ante Dios, delante de Dios. La Tanaj, como le llaman los judíos a su Antiguo Testamento hebreo, cierra aquí la lectura del tercer Shabbat del año. Cierre muy apropiado con el propósito de recordar por qué se reúnen cada Shabbat para la lectura de la palabra de Dios en la esperanza de la consumación del plan divino. Vamos a pasar a considerar la segunda sección de Génesis, así que no se pierdan el próximo video y muchas gracias por estar conectados. Dios los bendiga.